Dios les bendiga, hermanas. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de seguir, ¿verdad? Escudriñando su palabra a través de esta carta, pues tan hermosa, hermanas, de la carta de Primera de Pedro, ¿verdad? Como lo es toda su palabra que nos sirve como guía para poder conducirnos, hermanas, en nuestro diario vivir, nuestro caminar cristiano. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos da, ¿verdad? De poder estar unidas también esta mañana y elevar juntas, ¿verdad? Esas oraciones, ¿verdad? Ante Dios. Bueno, el versículo que nos toca esta mañana es el versículo 16 de la primera carta, capítulo 3, ¿verdad? Donde Pedro viene exhortando, ¿verdad? A llevar una vida agradable, pues, delante de Dios, ¿verdad? Siempre pensando en esa esperanza viva que tenemos, la cual nos lleva a esforzarnos, a anhelar, ¿verdad? Y por lo mismo, estar siempre cerca del Señor a través de nuestro comportamiento, porque ese es el propósito, hermanas, de la instrucción que Él da aquí. Dice así el versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, dice, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Quiero realmente referirme, hermanas, a la primera parte de este versículo, ya que es lo que es nuestra parte, lo que nosotros debemos de trabajar, teniendo buena conciencia. La palabra conciencia en español viene de dos raíces del latín, el prefijo con y la palabra ciencia, que podríamos decir que significa saber. La conciencia es ese juez interno que nos da testimonio o nos advierte, que nos permite estar conscientes del bien y el mal, ya sea aprobando nuestras acciones o acusándolas, ¿verdad? Y Pedro nos exhorta a tener una buena conciencia, sin importar las circunstancias. El apóstol Pedro nos alienta a hacer el bien, aunque algunos nos calumnien, nos acusen de hacer mal, debemos tener la confianza de que en última instancia la verdad siempre saldrá a la luz y aquellos que nos juzgan injustamente van a ser avergonzados. También en este versículo está hablando específicamente de aquellos que sufren por hacer el bien. Al igual que muchos cristianos o cristianas en estos tiempos, hermanos, tal vez no de la misma manera que ellos sufrieron, pero también se sufre cuando se quiere hacer el bien delante de Dios, cuando se quiere llevar una vida agradable de Dios. Los destinatarios de esta carta podrían haber sido perseguidos o calumniados por su fe en Cristo, claro. Pedro le dice que no deben preocuparse por las acusaciones falsas o los chismes, sino deben de seguir haciendo lo correcto, ¿verdad? Además, podemos encontrar consuelo y fortaleza en este versículo cuando enfrentamos la adversidad y la oposición, ¿verdad? Debemos recordar que Dios siempre está de nuestro lado, amadas hermanas, incluso cuando parece que todo el mundo está en contra nuestra. Si nuestra conciencia está clara y nuestra conducta es recta, entonces podemos confiar en que la verdad va a prevalecer. ¿Cómo podemos tener una buena conciencia? Claro, tener una buena conciencia significa vivir en paz con Dios y con los demás. ¿Cómo? Haciendo lo correcto en todo momento. En todo momento. ¿Es difícil, hermanas, hacer lo correcto? Sí, se requiere sacrificio y compromiso. Como hijas de Dios, debemos de permanecer, estar firmes en nuestra fe y hacer lo correcto. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando nosotros lidiamos con las cosas de lo que se refiere a nuestra carne. ¿Es difícil hacer lo correcto? Sí, hermanas, es una lucha constante. Pero el apóstol Juan, allá en su primera carta, dice que debemos de reconocer
Cuando nosotros pecamos, hermanos, el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Es necesario, hermanas, que reconozcamos día a día. Cuando pecamos, debemos confesarlo inmediatamente a nuestro Padre Celestial, como lo dice 1 Juan 1:9, ¿verdad? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Recuerda, hermana, que nosotras como hijas de Dios tenemos un abogado que intercede al Padre por nosotras, claro. No está hablando de vivir una vida de pecado, de práctica, de pecar deliberadamente, ¿verdad? Porque podemos caer también en que nuestra conciencia se cauterice, hermanas, y después ya no podíamos distinguir ni en el bien ni en el mal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a vivir una vida llena de pecado. Es necesario que nos esforcemos por vivir nuestras vidas de acuerdo ¿a qué? A las enseñanzas que están en su palabra, no a lo que yo creo o lo que las leyes de esta tierra me imponen, no, sometidas a su palabra. Solo así podemos estar delante de Dios con una buena conciencia, porque si hacemos lo correcto, como les dije, estaremos confiadas de que Él está con nosotras. Además, hermanas, Pablo dice ya en Hechos 24:16, dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia como irreprensible delante de Dios. ¿Y delante de quién? De los hombres. Aunque muchas veces nos calumnien y ellos no lo vean, pero van a haber algunos que van a ver nuestro comportamiento. Y tarde o temprano estas personas que nos han calumniado, al ver nuestro comportamiento, que no devolvemos mal por mal, hermanas, sino que al contrario, nosotros vencemos el mal con el bien, vamos a, como lo dice Romano, vamos a hacer en sus mentes ascuas de fuego. Entonces, puede ser que ellos se den cuenta de esa conducta y ellos se avergüencen. Claro, eso no nos toca a nosotros. Nosotros, como les dije, debemos de estar siempre preocupadas de tener una buena conciencia delante de Dios. Recordemos, amadas hermanas, que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Podemos nosotras hablar muy bonito de su santa palabra y vivir una vida que sea desagradable ante Dios. Entonces, hermanas, tarde o temprano, nuestras acciones van a confirmar, hermanas, lo que nosotras decimos ser. Una buena conciencia nos permite también, hermanas, dormir en paz, sabiendo que hemos hecho lo correcto como cristianas. Debemos aspirar a tener una buena conciencia en todo momento, sin importar las circunstancias. Cuando tenemos paz por dentro, podemos enfrentarnos a las batallas por fuera. La intranquilidad de una conciencia inquieta, divide el corazón y nos debilita como personas. ¿Cómo vamos a poder hablar de Cristo con valentía si nuestra conciencia nos acusa? Una conciencia sucia es aquella contra la cual se ha pecado tanto, que ya no es sensible, como les dije, ya está caracterizada a lo que es bueno y a lo que es malo. Incluso es posible que la conciencia esté tan sucia, hermanas, y tan endurecida que apruebe cosas que son malas y que acuse cuando las personas hacen el bien. Segunda Corintios 1:12 dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Qué bonito, hermana, que nosotras podamos decir estas palabras aplicadas en nuestra vida. En conclusión, amadas hermanas, debemos asegurarnos de que aquellos que hablan cosas malas de nosotras estén equivocados. El apóstol Pedro está aconsejándonos que tengamos una conciencia limpia para que los que hablan mal, una vez más, hermanas,
los que hablan mal de su buena conducta tuvieran que avergonzarse de sus calumnias y de los rumores que hayan propagado. En vez, hermanas, de que nosotras mismas seamos avergonzadas por no permanecer en lo que es la palabra de Dios y sus mandamientos. Como lo dice Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos ¿qué? Confianza, para que en su venida, hermana, no nos alejemos de él avergonzadas. Dios nos ayude, hermanas, a ponernos a cuentas con Dios día a día y esforzarnos, hermanas. No somos perfectas, pero debemos de, hermanas, de estar santificadas día a día, apartadas del mal. Él nos conoce, Él sabe, hermanas, de nuestro esfuerzo. Y por eso, hermanas, Jesucristo nos presenta ante el Padre con una buena conciencia. Cuando nosotras nos acercamos de Él y Él ve nuestro esfuerzo y nos acercamos pidiéndole perdón y pidiendo de su ayuda. Dios me las bendiga más, hermanas. Que tengan un bonito día.